Antes de nuestra pausa, hay acciones que han sido anunciadas por esto que se ha conformado y denominado Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, de la cual forma parte la Asociación de Educadores Veragüenses. Esta mañana está conmigo Luis Sánchez, quien es secretario general precisamente de AEVE, el profesor Sánchez, para conocer cuál es la situación actual, primero en el contexto en que se dieron las detenciones a estos docentes. Gracias, licenciado. Mire, desde el viernes 4 aquí se ha venido reprimieron el viernes a los compañeros en Chiriquí. El día lunes, acá en Santiago, el lunes 4, también hubo uso de un gas que es inclusive prohibido por algunos estados en Estados Unidos por producir cáncer. Nosotros tenemos pruebas, ya lo hemos analizado, investigado y vamos a poner la denuncia en las instancias correspondientes, porque el uso de este gas y más la fuerza como la policía está actuando contra los educadores, como en el caso que se dio ayer en Los Santos, en la Vía de Los Santos, no hay ni un mérito de ello de utilización de la fuerza, porque nosotros no estamos violentando o no estamos vandalizando las calles. Nosotros estamos en acto de protesta y si queremos decirle a todos los gobernadores a nivel nacional de que si ustedes cada vez que le tiran una bomba lacrimógena de estas lesivas a los educadores, se van a ir sumando más educadores, porque aquí somos como el ejército, que aquí no dejamos a ningún soldado solo, y mucho menos cuando agreden a algún colega, se siente la molestia. Y es por eso que en el día de ayer los 19 compañeros detenidos, tuvimos que hacer una manera de presión con las autoridades centrales a nivel macro allá en Panamá para que fueran liberados, porque aquí en Panamá hemos visto tantas cosas que, Dios mío, aquí en Panamá hemos visto cómo se gastan millones de dólares, cómo se gastan miles de dólares, cómo se piden dinero al banco, se pide dinero para darle a hotelería, se pide dinero para darle a la banca privada. ¿Y cómo es posible que aquí el pueblo panameño ha salido a las calles para que se le rebaje el precio del combustible y se congelen los precios de la canasta básica familiar de manera accesible? Y esto es una diferencia muy grande, licenciado, porque aquí nosotros no estamos peleando por dinero, nosotros no estamos peleando por aumentos. Aquí nosotros estamos peleando por los panameños, por nuestros estudiantes. Sí. Y en función de eso, profesor, me gustaría aprovechar ahora que hace esa diferenciación, porque sí, hay una serie de situaciones o la realidad que nos está golpeando a todos de alguna manera nos ha afectado, y esto es resultado de una situación global, o sea, a nivel mundial. Y cuando surgen estas acciones, obviamente, y sabemos que ustedes son partícipes o habrán escuchado de ellas, la preocupación sobre todo es el impacto que tiene esto en la educación de los estudiantes. Venimos de 2 años de confinamiento en la que muchos estudiantes no tuvieron la capacidad de seguir ni siquiera de forma digital sus estudios. Tenemos un atraso previo a la pandemia y con pandemia se ha agudizado el mismo. Perder clases para muchos no es una opción. ¿Cómo lo evalúan ustedes y qué tipo de reforzamiento se puede dar al estudiante que ya viene trastabillando, por decirlo de alguna manera, y que con esto definitivamente pues no se le aporta absolutamente nada, entendiendo que la lucha es justa? Mire, el golpe a los estudiantes ya estaba hecho antes del 2019. Eso ya había un golpe grande, cosa que el pueblo no se había dado cuenta. Nosotros tenemos datos estadísticos del daño que ya tenía la educación en Panamá. Nosotros le habíamos dicho a las autoridades de que tenían que hacer cambios en el sistema educativo. En el año 2020 y en el año 2021, licenciado, el golpe fue mucho más porque las autoridades del gobierno nunca quisieron invertir en la educación a distancia de nuestros estudiantes. Aquí se utilizó tantos millones de dólares para utilizarlos en plataformas digitales que no eran accesibles a más del 80% de los estudiantes que en ese momento fueron sus padres despedidos de sus trabajos, y los educadores de este país fuimos los que sacamos a flote la educación. Los educadores tuvieron que hacer maravillas para poder llegar de la educación a distancia a los estudiantes. Y entonces ahí es donde está la situación. El daño ya lo hizo el gobierno.
y el gobierno viene haciendo el daño al sistema educativo desde hace muchos quinquenios atrás. Y es por eso que nosotros, los educadores, no solamente el tema de la canasta básica y el combustible, nosotros siempre hemos luchado para que este gobierno incremente o invierta, como lo dice nuestra ley orgánica de educación, el 6% del Producto Interno Bruto. Mire, en este momento, nosotros no podemos hablar de que son los educadores los que tienen el sistema educativo así. En este momento no hay personal en las escuelas. En este momento hay docentes que no se le han pagado. En este momento hay escuelas que están en ruinas y son las comunidades educativas que salieron a protestar. Desde que inició el año escolar, antes del año escolar nosotros lo veníamos advirtiendo de que el daño lesivo que le estaban haciendo a la autoridad del sistema educativo ya estaba. Pero en 2 años de pandemia, licenciado, aquí nunca se invirtió en una escuela. Yo le puedo mencionar el caso de la escuela Miguel Alba de Soná, el IPT de Santiago y otras escuelas, República de Venezuela. Son ruinas que las tienen ahí abandonadas, y que si los educadores no salen y la comunidad educativa a las calles, las autoridades no hacen nada. Mire, aquí en el Ministerio de Educación se despidieron a más de 19,000 trabajadores administrativos. Se sacaron para el juego político, los sacaron de las escuelas, utilizaron esas posiciones y se las llevaron para otro lado, dejando el hueco y quedando entonces la escuela sin trabajadores administrativos. En plena pandemia, licenciado. Yo me pregunto, ¿quién es el que hizo el daño? ¿Estamos haciéndolo nosotros? Nosotros no hemos hecho el daño. Nosotros, con todo el esfuerzo que hemos dado con nuestros estudiantes, le hemos dado la oportunidad a ellos de seguir adelante, adecuando los currículos, porque inclusive nosotros hemos dicho que el currículo de Panamá está desfasado. Nosotros tenemos que cambiarlo. Nosotros tenemos que cambiar el modelo de evaluación de los estudiantes. Nosotros tenemos que cambiar las direcciones regionales a nivel nacional, que son las que tienen todo esto estancado, inclusive las direcciones que hay dentro del Ministerio de Educación, que violentan los derechos de los educadores. Aquí hay educadores que salieron a concurso nombrados, y esos educadores todavía no los pueden reubicar por errores cometidos en la Dirección de Recursos Humanos. Entonces, yo me pregunto, licenciado, ¿estamos nosotros haciendo el daño? No. Nosotros, cada vez que salimos a las calles, nosotros sabemos cómo adecuarle los contenidos a nuestros estudiantes para permitir que ellos sigan el proceso. Si nosotros tenemos que trabajar sábado, lo vamos a hacer. Por nosotros no hay ningún problema, pero el problema aquí es que un educador que se trasladaba al norte de Veragua ahora está pagando $25 cuando antes se le cobraba $8. Los educadores que trabajan en las áreas de difícil acceso gastan $45 cuando antes le pagaban $18. Claro, Esta lucha, este es un problema que tiene el gobierno, y lo lamentamos mucho porque el gobierno no tiene la capacidad de darle respuesta a la crisis social que estamos viviendo nosotros los panameños. Mire, licenciado, ¿por qué Costa Rica, Nicaragua, Honduras y estos países de Centroamérica han congelado y han puesto el precio del combustible accesible para el pueblo, para que no pase lo que está pasando en Panamá? Hoy se suman muchas más organizaciones al movimiento ANADEPO. Hoy se suman mucho más pueblo al movimiento de ANADEPO, porque se está dando un mensaje de conciencia a la ciudadanía de que esto no es un problema de los educadores, esto es un problema de todos los panameños. Esto me está recordando a nosotros como cuando fue la gesta del 9 de enero, que el pueblo Profesor salió Sánchez, a la calle. sí. Ustedes esperan entonces, o sea, se van a mantener en esta medida mientras no haya algún tipo de respuesta a cada uno de los puntos, que entiendo son 3 en particular, los que se han anunciado. Mire, en el día de hoy se iba a dar un acercamiento con la comisión de alto nivel que venía de Panamá. Imagínense que es una falta de respeto, porque no vino ni una invitación formal de presidencia, que debió ser una invitación formal por respeto a todo el pueblo panameño y por respeto a muchos compañeros de otras organizaciones. Nos pidieron a nosotros de que se suspendiera para ver si ese acercamiento las autoridades les da para el día de mañana, ya que se tenía que consultar a las bases, tenía que consultar a otras organizaciones, porque lo que estamos viendo ahí, y es lo que nosotros hemos dicho, que los que vienen de Panamá a la provincia de Veragua tienen que traer ya una respuesta concreta, no mesas de trabajo, porque déjeme decirle, licenciado, yo quisiera saber a qué empresa privada o a cuál de estos bancos privados se les hizo mesa de trabajo para darle una inyección millonaria
una inyección que rebasa los 1.500, 1.800 millones de dólares. Nosotros queremos saber si aquí en Panamá no se puede hacer esa adecuación de la rebaja del combustible a precio accesible por lo menos unos 3 o 6 meses para que el pueblo por lo menos sienta un alivio y los productos de la canasta básica familiar no se disparen. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que vengan, pero que traigan soluciones concretas, no mareo, porque nosotros apenas nos hablan de mareo, licenciado, nosotros vamos a salir, nos vamos a levantar de la mesa. La huelga sigue y esta Claro. huelga puede ser prorrogable si las autoridades no usan la sensatez y la inteligencia, porque se le va a caer el país y van a perder el control del mismo. Ya comenzaron tirándonos bombas y no tienen suficiente personal. Van a tener que traerse el ejército de los Estados Unidos para poder aguantar al pueblo panameño. Quiero agradecer al profesor Sánchez la oportunidad de, pues a nombre de esta Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, plantear sus puntos, estar al día también sobre las acciones que se tomaron y que llevaron a la detención de algunos docentes, así como la respuesta que esperan de forma oportuna. Profesor, vamos a estar en contacto. Buen día. Gracias, saludos a todos. Bien, avanzamos siendo las 7:14 de la mañana.